Esprit Saint, fortifie-moi. Esprit Saint, attire-moi. Esprit Saint, envoie-moi. Esprit de Dieu. Buenas tardes a todos vosotros que me habéis invitado a participar de este encuentro en vídeo para presentarme a vosotros, presentar nuestra congregación y simplemente para deciros gracias por esta ocasión que me dais de estar con vosotros en vuestro querido país Paraguay. Me presento, me llamo Lali, soy la hermana Lali, nacida en España, en Córdoba, hace ya muchos años, como el pelo blanco refleja. Soy misionera espiritana, misionera del Espíritu Santo y tengo la alegría de decir que gracias a los padres espiritanos que nos han invitado muchas veces a venir a conocer la misión espiritana en Paraguay, estoy aquí. Nacida en un pueblo de Córdoba, pero viviendo en Madrid mucho tiempo, conocí la congregación, mi congregación espiritana, gracias a los padres espiritanos. Hacía parte de un grupo de jóvenes que se reunía todos los sábados para celebrar la palabra de Dios, conocer el carisma del padre Lieberman, uno de los fundadores de los padres espiritanos. Allí con otros jóvenes fuimos caminando, aprendiendo a conocer más a nuestro querido padre Lieberman. Tuvimos la ocasión de hacer muchas actividades fuera, campamentos de jóvenes, éramos casi todos universitarios, y fue una gran experiencia para mí. Una vez que ya sentí que el Señor me llamaba a la vida religiosa, le pregunté al padre Machado en aquella época, al padre Fernando, que quizás ya conocen, al padre Víctor, cómo y que si habían verdaderamente hermanas espiritanas que vivieran de ese carisma del padre Lieberman. Entonces ellos me respondieron, sí, están en Portugal y están en Francia. Pues me quedé muy impactada, digo, qué alegría, pues entonces tengo que ir a conocerlas. Entre tanto ya estaba conociendo otras congregaciones misioneras, porque siempre el Señor me llamó para la vocación misionera adyentes, para trabajar en África y fuera de África, pero siempre ese espíritu misionero de ir fuera de mi país. Bueno, llegó una hermana portuguesa allí a Madrid. En esa época ya estaba en Madrid y nos invitó a ir a París a conocer a las hermanas espiritanas. Yo terminaba ese año, en el mes de junio, terminaba la universidad y enseguida, la semana siguiente, me animé a ir con otra joven española que estudiaba enfermería. Fuimos las dos a París sin conocer nada de francés, pero nos sentimos muy acogidas por las hermanas. Había hermanas que tenían hábito, otras que no tenían hábito, pero bueno, fue una acogida muy simple del estilo espiritano, ¿no?, que caracteriza a la congregación y a la familia espiritana, la simplicidad. Con nuestro poquito de francés conseguimos comunicarnos con el diccionario. En aquella época no había el Google Translator, entonces así, a los pocos nos fuimos hablando, fuimos compartiendo y estuvimos con ellas pues una semana. Al cabo de esa semana volví para Madrid y hablé con mi familia. Papá, mamá, ya encontré mi congregación. ¿Cómo? Con tantas congregaciones que hay aquí en España y te vas a ir lejos. No. Pero bueno, lo que el Señor diga, ¿no? ¿Verdad? Yo dije, no, esto ya es para mí, esto es lo que yo encuentro, que es lo mío, pero si no sabes francés, deja un poco tiempo, espera un poquito más, ¿verdad? Y dije, no, esto es lo mío, y en octubre de ese mismo año entré en París, que en aquella época era la época no teníamos casa en Madrid y fuimos para allá. Estuve 2 años en París estudiando francés y esperando que otras jóvenes africanas también se presentaran para ser misioneras, y al cabo de 2 años nos fuimos para hacer el noviciado en Camerún. Fuimos una de las primeras jóvenes que nos fuimos a comenzar el noviciado en África. Estuve en Camerún 2 años y luego mi primera misión era volver para Europa y para Inglaterra para aprender inglés, para luego ir a Nigeria. Vosotros ustedes ya conocen aquí Nigeria porque tienen 2 padres o más todavía que son de Nigeria. Entonces esa fue mi primera misión. Nigeria, aprender inglés, a vivir con la gente que no conocía de nada,
pero sentí una gran alegría, fue una experiencia preciosa, 5 años intentando vivir con la gente, sobre todo trabajé mucho con los jóvenes, en la pastoral juvenil, y irme con ellos así en la selva y caminar e intentar explicar verdaderamente el carisma de Lieberman a los jóvenes fue muy interesante, para mí fue una experiencia. Y luego fuimos llamadas a fundar dentro, todavía más lejos, cerca del río Níger, una nueva comunidad, donde había todavía mucha gente de religión tradicional. Eso fue un desafío muy grande, porque todavía la gente era muy apegada a sus tradiciones y tenía un gran rechazo al cristianismo. Pero con el tiempo fue también una experiencia maravillosa. Bien, entonces después de ahí tuve 5 años en Nigeria, mi primera experiencia, las primeras experiencias se quedan en el corazón y África siempre que entra en el corazón se queda para siempre. Luego me llamaron para trabajar un poquito tiempo de animación misionera en Madrid, porque entre tanto habían abierto una comunidad en Madrid y estuve 4 años. Pero yo sentía que esa no era mi vocación. Yo dije, yo entré en la congregación para irme a África y bueno, por una serie de circunstancias cerramos la comunidad y volví de nuevo a Nigeria. Otra nueva comunidad, otra nueva vida, pero siempre en ese ambiente de juventud, de trabajar con los jóvenes, bueno, fue precioso. Y luego, pues, de una manera accidental, dijeron que querían abrir en Haití, y me eligieron entre las otras, éramos 4 para ir a Haití, a abrir una comunidad allí. Ahí ha sido para mí maravilloso, ¿verdad? Porque Haití, aunque la gente diga que es pobre, porque lo es, pero tiene una gran riqueza humana, una riqueza, una fuerza de vida, una voluntad. Físicamente es gente muy trabajadora, pobres materialmente sí que lo son, pero con una fuerza moral y de vida grandísimo que. Entonces ahí he pasado 15 años de mi vida, he vivido los ciclones, he vivido el terremoto, le di gracias al Señor por haber podido vivir un poquitín de lo que ellos viven cotidianamente, las tragedias que viven. La experiencia del terremoto fue muy fuerte para mí también, pero encontré una gran resiliencia, no sé en español, resiliencia, no, fuerza en este pueblo haitiano. Pero siempre se me quedará en la memoria cuando, bueno, el Señor me protegió, se caía el techo, pero de una manera me protegió, pero esperando a que alguien viniera a ayudarnos. Enfrente de nosotros había una facultad que se había caído totalmente, 4 pisos, y oías a la gente al interior, Amue, Amue, ayúdame, ayúdame. Eso fue muy traumático para mí y para todos los que estábamos ahí esperando, ¿no? Pero la gente se ayudaba un montón, salían los cuerpos eso es una tragedia, ¿verdad? Y eso se te queda en el corazón. Luego al final llegaron unos militares, no sé si conocen la pastoral del niño, pero la fundadora, la doctora Ans, estaba en Haití para comenzar la pastoral del niño en Haití y invitó a todas las religiosas y religiosos. Y ese lunes, ella estaba con los seminaristas hablando de la pastoral del niño y fue cuando ella murió en el terremoto. Entonces los militares brasileños fueron a buscarla y encontraron solamente el cuerpo sin vida, pero no, a nosotras que éramos 3 religiosas que estábamos cerca de donde ella murió, nos llevaron al campamento y nos cuidaron mucho. Entonces esa experiencia de solidaridad también. Al día siguiente de eso, muchas religiosas de diferentes países llegaron y me quedé todavía 15 días en Puerto Príncipe para traducir del español al criollo. Fue alguna fuerza que Dios te da en ese momento, ¿verdad? Para ver a la gente, como todas las noches la gente se reunía para rezar, para cantar, para agradecer al Señor al mismo tiempo. Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos hecho algo malo? ¿Por qué castigas así en Haití? Entonces fue una gran prueba de fe para el pueblo haitiano y para todos los misioneros que estábamos allí. Bueno, gracias a Dios, las ayudas internacionales llegaron a cuentagotas, ¿verdad? Todo lo que se prometió, mucho no se dio,
pero los misioneros que estábamos allí seguimos trabajando con la gente, sobre todo a nivel psicológico, dando a la gente una fuerza de voluntad para poder superar ese trauma. Y vivimos así, quedan luego traumas para toda la gente. Yo incluso ahora digo, me quedó un trauma y reconozco en mí ese trauma que me quedó. Y otros, seguro, todos los misioneros podríamos decir que algo quedó de esa experiencia de muerte, pero también de fuerza de vida. Bueno, luego ya eso fue en 2010, yo continué todavía con la gente, ya sobre los escombros, ¿no? No terminó, incluso siguió viviendo, Haití sigue viviendo muchas veces sobre los escombros de ese terremoto. Ya después de esa experiencia de muerte y de vida, todavía me quedé hasta el año 2013, que me llamaron para hacer parte del equipo general de la congregación y me llevaron para Haití. Me acuerdo el día que me dijeron, Lali, vas a formar parte, lloraba, pero ¿cómo voy a dejar Haití? Yo no puedo dejar Haití, Haití forma parte de mi vida, ¿no? Y la que fue elegida superior general, Lali, ¿pero no quieres trabajar conmigo? Sí, no tengo ningún problema para trabajar contigo, pero no quiero dejar Haití. Bueno, pero cuando el Señor te llama para cualquier cosa, y así pasé 6 años allí en el equipo general, y ya al final me hablaron de que había unas cuantas jóvenes paraguayas. Al final del año 2019, que terminamos el capítulo general ya y eligieron a una nueva superiora, y yo ya no hacía parte de ese equipo general, me dieron la misión para Brasil, y con Brasil y Paraguay, para visitar a la gente del Paraguay, porque ya teníamos un pedido de venir a fundar aquí, al Brasil, perdona, no al Brasil, aquí a Paraguay. Bueno, pues entonces llevo ya 2 años en Brasil, llegué con la pandemia en 2020, en febrero. 2 semanas después Brasil cerró las puertas y ya ha sido también muy duro para mí estos 2 años también, como a tanta gente, ¿verdad? Sin poder salir de casa, rezando por online, viendo las misas, gracias a Dios que teníamos la comunión en casa. Y bueno, para mí siempre tenía un deseo de venir al Paraguay inmenso y he podido realizar mi sueño ahora la semana pasada que llegué, que llevo aquí unos días y aquí estoy con vosotros. Gracias por acogerme. Algunos dirán qué relaciones tenemos con los espiritanos, porque claro, no fuimos fundadas por ellos, pero tenemos una relación muy importante y nos sentimos espiritanas de corazón. Dios se llamó a una mujer, Eugenia Caps, una mujer francesa, que en ella puso un deseo muy grande de ir a África, de querer evangelizar a los africanos. En 1915 ella sintió en su corazón, cuando estaba en la comunión, una llamada que dijo: quiero que seas mi instrumento para fundar una congregación. Ella tenía 23 años, dice, pero ¿cómo si no puede ser eso? Como yo, pobre mujer de mí, quiero que tú seas. Y de una manera fortuita empezó a contactar con otros jóvenes que tenían ese mismo deseo. Eso era en 1915 en Francia. La guerra comenzó, la Primera Guerra Mundial, pero nunca olvidaron ese deseo de formarse para irse a África. Ella le dijo al Señor, no creo que sea esta mi vocación, no puede ser porque yo soy hija única y ¿quién va a cuidar de mi madre? Su hermano fue llamado a la guerra, como era en la zona alemana, su hermano tuvo que entrar en la armada de los alemanes y fue enviado a zonas muy difíciles. Ella dice, si mi hermano vuelve de la guerra, señal, Señor, de que quieres verdaderamente que me encargue de esta obra. En 1918 su hermano volvió de la guerra. Dice, Señor, ya no tengo excusa para intentar verdaderamente hacer lo que tú me pides. Ya era un grupito de unas 10 personas que tenían el mismo interés en ser misioneras. Llamaron a diferentes congregaciones y entren, no queremos ayudarles porque ahora no es la época, en 1918, después de terminar la guerra, era imposible. Ellas contactaron varias congregaciones, pero no era el mismo objetivo de vivir simplemente para África. Y en una exposición misionera, cuando se reanudaron, Eugenia Caps, en 1919, encontró una biografía del padre Lieberman,
leyó la biografía, dice, pero si aquí está todo lo que queremos vivir, lo que ellos querían vivir, esa donación total al Espíritu Santo, ese deseo de elegir los más pobres, ese deseo de estar abierta al Espíritu, ese deseo de vivir y de ir a evangelizar África, lo encontró en el Padre Lieberman, el don de sí para la misión. Entonces dice, pues ya está, aquí está nuestro espíritu, el Señor ya nos muestra que podemos vivirlo. Entonces de una manera empezaron a preguntar, pero ¿quiénes son estos padres que viven el espíritu de Lieberman? Y lo que es la gracia de Dios, cerca de donde ellas vivían estaba la comunidad de padres espiritanos. Escribieron una carta diciendo que querían ser sus pequeñas hermanitas, que querían trabajar con ellos. La primera reacción del padre, es muy difícil crear una comunidad religiosa, entren en otras casas. Así varias cartas, empezaron un diálogo entre ellos y varias cartas, pero los padres no querían comprometerse. Pero un día el superior general, Monseñor Leroy, pasó y empezó a comentar en las visitas a las comunidades, empezó a comentar, tenemos un gran problema ahora porque estamos en Camerún, y necesitamos hermanas y nadie quiere ir para Camerún. Entonces, de una manera espontánea, uno de los que estaba en el proceso dice, Padre, Monseñor, pero si Dios nos está haciendo hermanas, ¿qué es eso? Entonces, les dieron las cartas que Eugenia Capps había escrito y entonces él se puso de rodillas y dice, pero Dios mío, gracias por este don que nos estás haciendo. Al día siguiente se tenía que marchar y no tenía tiempo de ver a la hermana Eugenia y escribió una carta invitando a la hermana Eugenia a ir a París. De una manera rápida, en el mes de octubre, la hermana Eugenia con otras 2 jóvenes fueron a París. Se entrevistaron con Monseñor Leroy, en todo coincidieron. Sí, queremos ser hermanas misioneras del Espíritu Santo, queremos estar dedicadas simplemente para la misión, queremos ir al Camerún, queremos todo, queremos ser vuestras hermanas, queremos vivir del Espíritu del Padre Lieberman. Entonces, Monseñor Leroy ayudó a las hermanas y además justamente unos días antes el padre, uno de los padres que no creía que pudiera ser, escribe diciendo, oye, ¿sabe que hay una señora que quiere dar una casa para la fundación, para una congregación misionera? Entonces fueron surgiendo cosas así, ¿verdad?, que van mostrando que el camino de Dios era por ahí. Cuando llegó Monseñor Leroy, claro, ya un señor obispo, misionero, pues ayudó muchísimo a la congregación y llegó el momento entonces de volver a casa y hablar con los padres. De ese grupo de 10 personas, solamente 3 decidieron dar el paso. Entre ellas Eugenia Capps, que era verdaderamente la fundadora, pero su madre, que siempre la había apoyado, el día en que tenía que irse se puso delante de la puerta y dice, tienes que pasar por mi cadáver. Dice, mamá, si tengo que pasar, pero la fuerza de Dios, la llamada de Dios y ese pueblo africano me está esperando y tengo que ir. Y bueno, pues fue con mucho desgarramiento de corazón, ¿verdad?, que ella tuvo el valor de dejar su familia e irse. Las otras no tuvieron ese valor, pero lo que es la cosa de Dios, el día 6 de enero de 1921, 3 jóvenes empezaron en Fashviller. Entonces, hemos tenido la alegría que durante todo el año pasado hemos celebrado 100 años de fundación. Y este año, en 2022, terminamos el centenario de la fundación. Nos estamos preparando para el segundo centenario ahora. Ya estamos casi en un mes de este segundo centenario. Entonces siempre hemos trabajado con los espiritanos, fuimos desde el comienzo enviadas para trabajar con ellos en las misiones y aún así, ¿verdad?, aún hasta ahora casi siempre somos llamadas por ellos para ir a trabajar donde ellos están. Ellos, claro, son muchísimos, son 3.000, nosotros éramos más de 400, pero hemos ido bajando, ¿verdad? Y llegamos ahora a 290. Somos la familia espiritana donde estamos las religiosas, los padres, los laicos. Aquí no tenemos, por ahora no tenemos nada, pero en Sao Paulo, donde estoy ahora, tenemos un grupo de laicos, que el día 2 de febrero renovaron su compromiso como laicos. Y luego, desde el principio,
la congregación quiso trabajar con laicos y estamos lo que llamamos los oblatos y oblatas espiritanas, que son hombres y mujeres que hacen un compromiso con la congregación, un compromiso de estar abiertas al Espíritu Santo, de vivir una solidaridad con nosotros, formar parte de la familia espiritana, de guardar este carisma espiritano, pero con la visión de Eugenia Camps, ¿verdad? Vivir los dos, porque eso fue lo que Eugenia Camps vivió, su espiritualidad propia, su experiencia propia de fe, con la ayuda, con la luz que le dio Lieberman. Y así fue, y así estamos celebrando ese centenario, y tengo la alegría de venir aquí para compartirlo con vosotros. Sois bienvenidas. La congregación me pidió de venir aquí a Paraguay para visitar a las familias de 2 novicias paraguayas que tenemos en París, porque el espíritu de familia es importante para nosotros. Como no tenemos casa aquí en Paraguay, estoy enviada para visitar las familias, para crear ese lazo de comunión con la familia. He tenido la suerte de estar en Reducto, visitando a la familia de Camila. Me quedé con la imposibilidad de visitar a la mamá de Blanca porque tenía COVID, pero ese ha sido el objetivo de venir. Al mismo tiempo, tenemos algunas aspirantes para animarlas a seguir en este camino de búsqueda de la voluntad de Dios, porque la llamada de Dios continúa. No va a llamar quizás por el WhatsApp, quizás por el YouTube, está llamando al Señor a gente joven hoy, pero el Señor sigue llamando. La Iglesia, la misión es suya, nosotros solamente estamos de paso. Dios sigue llamando para su misión, para que su evangelio, su buena noticia llegue. Entonces la llamada del Señor está ahí, a veces no la escuchamos, y esto que digo es para todos, no solamente para la gente que quiera, que sienta la llamada o el llamado a ser religioso, pero a los laicos. El primer llamado, claro, es a la santidad en el camino que el Señor quiera. Pero luego vivimos ese llamado también con un carisma especial. Nosotros, la familia espiritana, vivimos esa llamada a la santidad a través de ese espíritu del Padre Lieberman. Dios es todo, Dios habita en nuestro corazón, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Y eso se puede vivir en la familia, en el matrimonio, en la vida laical. Nosotros, la familia espiritana, siempre desde el principio queremos trabajar con los jóvenes, dándoles la posibilidad de hacer experiencias misioneras. En Haití pasaron muchos jóvenes de Francia y de otros países para vivir 3, 4, 5, 6 meses con nosotros y vivir la realidad de un pueblo diferente, un pueblo que sufre. Muchas veces son gente de Europa que va. Ese cambio con la cultura, con la mentalidad diferente, merece la pena, porque son desafíos que los jóvenes van a afrontar y luego cuando vuelven a sus países están verdaderamente llamados a vivir de manera diferente. También hoy seguimos invitando a los jóvenes paraguayos que también den ese paso. El Señor me llama, ¿para qué y dónde? Pero en esa búsqueda, que tengan el ánimo también de salir de su confort material, de su confort espiritual a veces. Lo tenemos todo, pero ¿cuántos países no tienen nada, no tienen la palabra de Dios, no tienen ese consuelo de recibir Jesús, de recibir una palabra? Entonces sí que anima a mucha gente, ¿verdad? Todos los que quieran, a los matrimonios, comprometerse por un tiempo también como matrimonios, a los jóvenes, a los laicos, a hacer esas experiencias de vida fuera del país. Sabemos que los paraguayos aman mucho su país, pero también el poder compartir su fe con otros pueblos es una gran riqueza. Aquí nosotros, como hacemos un poquitín, también para animar a aquellas jóvenes que quieren ser misioneras, pues tienen una experiencia de vida de un año, lo que llamamos el postulantado. Para las paraguayas sería en Brasil. Tienen un tiempo de conocer la congregación y la congregación conoce también si ella tiene esos dones, ¿verdad? O esa capacidad de vivir nuestro carisma. Después de un tiempo ellas van para África, para Senegal, para aprender el francés, porque tenemos ahora como lengua el francés, cada uno 2 lenguas por lo menos,
como siendo misioneros aprendemos el francés desde que estamos en la formación, y luego una vez que terminas la formación, donde te lleven, pues sabes el francés, sabes el portugués, el inglés, todas las lenguas. Entonces, en Senegal se pasan 2 años aprendiendo, 1 año el francés y otro año de preformación o de prenoviciado, preparando a las jóvenes para ese salto al noviciado, que nosotros optamos por hacerlo ahora. Antes era en África, porque para nosotras, las europeas, era un cambio total, y ahora, como la mayoría son africanas, el cambio total es ir para Europa, y sobre todo para visitar el lugar de fundación, los lugares de fundación del padre Lieberman y de la hermana Eugenia Caps. Pasan 2 años en París, en la casa, en el noviciado, y luego son enviadas. Ahora no sé si este año habrá alguna joven, una de las jóvenes, son 3 jóvenes que se están preparando para salir. Una es Blanca, que es la paraguaya, luego tenemos también una congolesa y una alemana. En el segundo año de noviciado, y en el primer año tenemos 7 jóvenes. Está una del Paraguay, una de Congo y 5 de Angola. Todas luego irán para las misiones. Espero que alguna de ellas venga para acá, venga para Brasil, pensando que algún día podamos abrir aquí también Paraguay. Y ese es diríamos, el proceso vocacional para aquellos que son llamados a la vida religiosa. Aquellos que son llamados a la vida laical, pues en Sao Paulo, como decía, tenemos un grupo de amigos, de legos, de laicos, y cada mes nos juntamos, hacemos actividades juntos, y bien, compartimos el carisma de Lieberman, y renovamos. Cada día 2 de febrero, en la fiesta de Lieberman, todos renovamos nuestro compromiso, como espiritanos y espiritanas, cada uno en su vocación. Y es así. Entonces, aquí no tengo una amiga, ¿verdad?, Andrea, que trabaja en la parroquia, que es una joven también que está pensando, y ella nos conoce bien, ya estuvo a visitarnos un tiempo, y bueno, esta sigue pensando en su vocación. Pero luego también tenemos aquí en la parroquia de San Pablo, en Asunción, tenemos el padre Cristian, que está siempre invitándonos a venir aquí a fundar. Está también el padre Christopher, los amigos, ¿verdad?, que hemos ido conociendo, que pueden facilitar nuestro contacto, nuestro teléfono, si alguien está interesado en vivir esta experiencia de vida religiosa, misionera con nosotros, con este espíritu misionero espiritano, ir a donde nadie quiere, dar su vida al Señor por la vida y estar siempre con la maleta preparada. Ir siempre para vivir y compartir nuestra alegría de ser misioneros elegidos por el Señor para una misión. Entonces les convido a seguir animados donde esté, que el Señor bendiga sus casas, que el Señor bendiga sus familiares, sus amigos, que el Señor los bendiga. Gracias por escucharme y compartir conmigo. Escuchad lo que he dicho para vosotros. Gracias. Esprit Saint, conduis-moi, Esprit Saint, fortifie-moi, Esprit Saint, attire-moi, Esprit Saint, envoie-moi. Esprit de Dieu, vivant et éternel, donnez-nous vos lumières, nous vous prions du fond du cœur. Esprit Saint, conduis-moi, Esprit Saint, fortifie-moi, Esprit Saint, attire-moi, Esprit Saint, envoie-moi. Remplissez-nous de votre esprit d'amour, de charité, d'humilité, d'abandon et de patience. Esprit Saint, conduis-moi, Esprit Saint, fortifie-moi, Esprit Saint, attire-moi, Esprit Saint, envoie-moi. Je mets en vous, Esprit Saint, ma confiance. Donnez-nous force et lumière, sagesse
et crainte de Dieu. Esprit Saint, conduis-moi, Esprit Saint, fortifie-moi, Esprit Saint, attire-moi, Esprit Saint, envoie-moi. Vous qui réglez les mouvements de ma vie, que je ne mette aucune résistance à vos saintes inspirations. Esprit Saint, conduis-moi, Esprit Saint, fortifie-moi, Esprit Saint, attire-moi, Esprit Saint, envoie-moi.